agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 3 de dezembro de 2020. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, das leis, da comunicação e da atividade política. Nossa convidada de hoje é muito especial. Verônica Mendoza, candidata da esquerda à presidência do Peru. Será hoje o primeiro Sub40 internacional. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook e a produção encaminhará essas perguntas a mim. Boa noite, Verônica. Muito obrigado muchas gracias por atender nuestra invitación. Breno, muy buenas noches y muchas gracias a ti y a tu programa por darle una voz al Perú que está viviendo momentos tan complejos y desafiantes. Muchas gracias por prestar atención a mi país. Es un protocolo de nuestro programa, Verónica, preguntar la edad del entrevistado o de la entrevistada para empezar la charla. Entonces lo hago. ¿Cuál es tu edad? Voy a cumplir, me va a costar decir esto, voy a cumplir 40 años la próxima semana, así que aún tengo 39. O sea, es la semana exacta para hacer esa entrevista con usted en el Sub40, ¿no? Así es, la próxima semana ya hubiera sido imposible. Aunque de espíritu espero seguir siendo siempre joven. Verónica, ¿cuál es su trayectoria? ¿De dónde viene antes de se presentar como candidata presidencial en 2016, cuando ha obtenido 18% de los votos? Qué pregunta más difícil, caray. Bueno, Breno, yo soy cusqueña, nací en 1980, entonces estudié un par de años arquitectura en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, allá hacia fines de los 90, un periodo en el que en mi país todavía vivíamos la dictadura fujimorista y no encontrábamos importantes referentes políticos de izquierda, del progresismo, que pudieran canalizar las expectativas de cambio, de transformación, las inquietudes sociales de gente como yo en aquel momento. Así que, como mucha gente de mi generación, estuve en el activismo estudiantil, juvenil, hasta que comprendí que para poder contribuir a cambios verdaderos y profundos era importante articular en plataformas políticas más amplias, y tuve mi primera participación política en lo que fue en su momento el Partido Nacionalista, allá por el 2004, a partir de cuya plataforma fui elegida congresista, ¿no? Diputada, se diría en otros países de la región, representando a mi región, el Cusco. Lamentablemente, en aquella oportunidad y bajo aquel gobierno, muchos sentimos que se traicionó nuestra expectativa de cambio, de reivindicación de la soberanía, de un gobierno de las mayorías. Y por eso es que me vi obligada a renunciar al Partido Nacionalista antes de que concluyera el primer año de gobierno, y luego me encontré con mucha otra gente de mi generación, pero también que provenía de experiencias políticas de izquierda de más larga trayectoria y tradición, y buscamos construir una plataforma política, social, ciudadana con la cual participamos en las elecciones presidenciales del 2016 y con quienes hemos tratado de seguir consolidando este espacio y con quienes ahora participamos para este proceso electoral de abril del 2021. Usted viene de una familia de capas medias, ¿no? Bueno, a ver, mi historia es un poco compleja.
Por el lado paterno, más bien, provengo de una familia campesina, quechohablante, de Cusco, de Andahuaylillas, ¿no? Mi abuelo era sastre, mi abuela era una mujer campesina, partera del pueblo, ¿no? Que conocía mucho de medicina tradicional, que curaba con plantas. Por el lado materno, ¿no? Mi madre era francesa, de una familia así efectivamente más acomodada, pero que decidió renunciar, ¿no? Justamente a todos esos privilegios para quedarse a vivir aquí, en el Perú, país del cual se enamoró, como se enamoró de mi padre y a quien le dedicó las últimas décadas de su vida, ¿no? Trabajando en la Universidad del Cusco y capacitando a docentes que se dedicaban a la educación primaria y secundaria. Y es de hecho de ellos de quienes bebí una preocupación por la situación en el país, un compromiso social, aunque claro, mis padres solían decirme que la política era demasiado compleja e ingrata, que era mejor no comprometerse, ¿no? Pero bueno, me ganó finalmente la voluntad y el compromiso de tratar de hacer algo por mi país. Está congelada tu imagen por alguna cuestión. Sí. Congelada e invertida. Quizás sea un ataque de sus enemigos, ¿no? ¿Ahí estamos ahora mejor? Mucho mejor. Volvió. Pero ¿tú viste historia de participación política en movimiento estudiantil? ¿Cómo es eso de tu acercamiento a la militancia política? Claro, con algunos colectivos estudiantiles, como te comentaba, porque por efectos de la dictadura fujimorista hubo un gran debilitamiento, fragmentación de las organizaciones políticas de izquierda en particular, y yo desde el Cusco no encontraba, ¿no?, una alternativa partidaria que pudiera canalizar esas expectativas de participación, así que con varios colectivos, en particular buscamos hacer esfuerzos para dar cuenta, ¿no?, en los muros de la ciudad del Cusco de lo que consideramos los grandes medios de comunicación no contaban. Solíamos decir, si la prensa calla, las paredes hablarán. Y tratábamos de dar cuenta en la ciudad de las luchas de las comunidades campesinas, de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos y sus impactos ambientales. Tratábamos de dar cuenta de la enorme riqueza y potencial de nuestro país, que sin embargo era objeto de explotación, de expoliación por parte de grandes transnacionales que nos dejaban y nos dejan aún solamente migajas. Pero como te comentaba hace un momento, pronto entendimos también algunos de nosotros que estos esfuerzos valiosos no iban a trascender si es que no hacíamos un esfuerzo de articulación con otras luchas, con otras agendas, con otros sectores. Y es por eso que luego me decidí a participar más activamente en la política partidaria a través del Partido Nacionalista y luego lo que fue el Frente Amplio, coalición con la que participamos en el 2016, y ahora con el Nuevo Perú, movimiento que fundamos hace aproximadamente 3 años y con el cual vamos a participar junto a otras agrupaciones ahora en abril. Verónica, Perú tuvo 3 presidentes en poco más de una semana. ¿Qué se pasa en su país? Contenos, por favor, porque acá en Brasil queremos entender la crisis política de Perú. Sí, en realidad hace un par de semanas o unos días más, una mayoría parlamentaria mafiosa y con muchos de sus integrantes procesados por corrupción, 68 de los 130 congresistas actuales tienen investigaciones por corrupción, decidió sacar al presidente de la República, amparándose en denuncias de corrupción que efectivamente son reales, ¿no?, hacia el señor Martí Vizcarra, pero en un contexto en el que el pueblo peruano consideraba que, estando a escasos meses de las elecciones y en plena pandemia, lo que correspondía era que el presidente de la República terminara su mandato a la par que se continuaran las investigaciones. Sin embargo, esta mayoría parlamentaria, de espaldas a la ciudadanía y buscando garantizar principalmente su inmunidad, ¿no?, puesto que están procesados la mayoría de ellos por corrupción, y seguir garantizando sus negociazos, decidió
operar este golpe parlamentario. Pero lo real es que esta crisis no empezó con la vacancia, esta crisis lleva años, décadas incluso, quizás ya. Prueba de ello, síntoma de ello es que todos nuestros expresidentes elegidos en democracia post-dictadura fujimorista están procesados por corrupción y junto a ellos sus ministros, gobernadores regionales, grandes empresarios también que otrora fueron referentes del mundo empresarial nacional, están procesados por corrupción, lo cual da cuenta de una institucionalidad política que ya no da más, que no representa a la ciudadanía, pero además la pandemia, como en muchos países de la región, ha develado hasta qué punto es perverso, ¿no?, el modelo neoliberal que, si bien es cierto, le produjo al Perú cierto nivel de crecimiento económico, esas ganancias quedaron en los bolsillos de unos pocos bancos, AFPs, grandes mineras o petroleras, y dejó en el abandono y en la precariedad a las mayorías, con una educación, una salud mercantilizadas que no supieron sostener, proteger la vida de la gente durante la pandemia, que nos colocó en determinado momento al Perú como el país con la mayor mortalidad en el mundo, Claro, porque le veníamos destinando al sector salud entre 2 y 3% del PBI nacional, es decir, uno de los presupuestos más bajos de la región, con una educación que dejó a miles de niños también en pandemia sin poder continuar con sus estudios porque no podían acceder a Internet, con miles de personas que tuvieron que salir a las calles en plena pandemia para poder llevar un pan a la boca de sus hijos. Todo esto entonces da cuenta de una crisis que es mucho más profunda y grave que, ¿no?, el último episodio que ha sido conocido y de trascendencia internacional, y por tanto de la necesidad de cambios de fondo, que son los que la ciudadanía hoy empieza a reclamar en las calles, empieza a plantearse incluso la necesidad de un proceso constituyente. De ahí que nosotros, como Juntos por el Perú, hemos planteado que este 11 de abril, fecha en la que se llevará a cabo la elección para el futuro gobierno, también en una segunda urna se le consulte al pueblo peruano si quiere o no una nueva constitución, y que sea el pueblo soberano el que con su voto decida si abre este debate que en realidad ya está puesto sobre la mesa. Eres presidenta del Movimiento Nuevo Perú y candidata de la coalición Juntos por el Perú a la presidencia. ¿Puede enseñar a nosotros lo que es una cosa, lo que es la otra, lo que representa su candidatura y esa alianza? Como te comentaba hace un momento, el Nuevo Perú es una pequeña coalición que decidimos constituir hace aproximadamente 3 años, donde se encuentran organizaciones políticas de larga trayectoria y tradición, como el Partido Socialista, ¿no?, que es de una vertiente mariateguista, como Pueblo Unido, de vertiente más bien guevarista, y que se encuentra con activismos juveniles convocados, movilizados en torno a la agenda ecologista, feminista, de la plurinacionalidad, y buscamos, ¿no?, converger en medio de esta diversidad en esta plataforma que se llama, que a su vez, de cara a este proceso electoral, ha decidido sumar fuerzas con otras organizaciones políticas de izquierda, pero también organizaciones sociales, sindicales, colectivos juveniles, en esta gran plataforma que se llama Juntos por el Perú, en la cual estamos tratando de dar cuenta de la riqueza y diversidad de nuestro país, de dar cuenta de la diversidad de sus territorios, de sus agendas, de sus luchas, de los sectores urbanos, pero también rurales, de los sectores campesinos, indígenas, de esos nuevos activismos juveniles, ecologistas, feministas, tratando de articular, ¿no?, en esta plataforma al Perú que queremos representar, que hoy no tiene voz en el Parlamento, que hoy no tiene voz en esta clase política tradicional que está completamente de espaldas a la ciudadanía. O sea, el Juntos por el Perú es una coalición más amplia que el Movimiento Nuevo Perú. Así es. Así es. Y que esperamos se amplíe aún más, porque somos conscientes de que para encarar el escenario actual y para poder impulsar realmente un proceso constituyente necesitamos articular una mayoría política, social y ciudadana. Y para eso va a ser fundamental articular con los colectivos juveniles que se han movilizado
últimas semanas en el Perú, con otras organizaciones sociales, sindicales, ronderas, para poder empujar colectivamente este proceso de cambio con protagonismo ciudadano, porque está clarísimo que quienes hoy en teoría nos representan en el Parlamento o las fuerzas políticas que van a participar de ese proceso electoral no van a plantear iniciativas de este tipo y más bien van a tratar de mantener el statu quo que les ha sido favorable a su inmunidad y a sus negociazos. Por eso necesitamos seguir sumando fuerzas en la perspectiva de este proceso constituyente. ¿Es cierto si afirmamos que el movimiento Nuevo Perú es un frente de izquierda y el Juntos por el Perú más bien de centro-izquierda? No, en ambos casos nos afirmamos desde la izquierda, desde el progresismo, pero sí con la perspectiva de incorporar sectores que de repente no están tan ideologizados, pero con quienes sí compartimos la necesidad de un cambio y una transformación de fondo, con quienes compartimos las mismas propuestas programáticas, ¿no? En torno a la necesidad de recuperar y fortalecer el Estado como garante de derechos, ¿no? Dejar esta idea de que la salud, la educación, el sistema de pensiones son negocios que solamente el sector privado tiene que promover y proveer un Estado que defiende y reivindique la soberanía sobre nuestros recursos, que hoy, a pesar de que los tenemos en cantidades ingentes en el Perú, tenemos minerales, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos una tierra rica y productiva, lo tenemos todo en el Perú para poder salir adelante, pero no somos soberanos sobre el manejo de esos recursos que grandes transnacionales simplemente explotan y se llevan fuera dejándonos migajas. Entonces, quienes coincidimos en esa perspectiva y además en la reivindicación del paradigma de la igualdad en la diversidad de credos, de tradiciones culturales, de identidades. Somos quienes nos estamos encontrando en esta plataforma que, insisto, ojalá podamos ampliar mucho más aún. ¿Eres la única candidatura de la izquierda o hay otras candidaturas de izquierda? Hay otras candidaturas que se reivindican de izquierda, con quienes coincidimos en la perspectiva de una nueva constitución, con las cuales hay ciertos matices programáticos también, pero con las cuales creo que podemos en perspectiva encontrarnos, como de hecho ya lo hemos hecho en muchos otros momentos, ¿no? Sobre todo si ponemos por delante las necesidades y las prioridades del país y si entendemos el momento histórico que estamos atravesando, que insisto, no tiene que ver solamente con un cambio de gobierno, sino con la necesidad de un nuevo pacto social que se consagre en una nueva constitución. Entonces necesitamos del encuentro de estas distintas fuerzas políticas de izquierda como también progresistas y democráticas en general, porque un nuevo pacto social se tiene que construir con las mayorías. ¿Quiénes son sus principales adversarios? ¿Cómo se van a presentar las fuerzas conservadoras en la campaña electoral? Bueno, algo peculiar de esta elección es que desde el lado de la derecha, del conservadurismo, en realidad hay una playa de candidatos para todos los gustos, ¿no? En distintos tonos y de distintas edades, pero que en esencia defienden todos, ¿no? Con distintos modales y con distintas formas, defienden el statu quo, ¿no? Que en las movilizaciones recientes no han querido escuchar, reconocer que hay una demanda de cambios de fondo, de una demanda de nuevas reglas de juego y de esta construcción de este nuevo pacto social, ¿no? De tal manera que el escenario electoral, político electoral, de alguna manera se configura entre quienes quieren mantener el statu quo, entre quienes quieren mantener los privilegios de ciertos sectores de poder y quienes queremos un cambio, quienes queremos igualdad de oportunidades para todas, para todos, quienes queremos reivindicar la soberanía sobre nuestro territorio y nuestros recursos. Creo que básicamente es así como se está configurando el escenario electoral, más allá de lo que la prensa con sus sesgos pueda querer mostrar, ¿no? Y en esa perspectiva nosotros queremos asumir la responsabilidad de representar o de convocar y articular a todos los que queremos un cambio. ¿La derecha sale dividida en las elecciones?
Efectivamente, en estos momentos hay una gran dispersión, aunque claro, en varios de estos, digamos, varias de las derechas de alguna manera se han quitado la careta en las últimas semanas, ¿no? Por haber precisamente apoyado o por haber sido motoras, ¿no? Del golpe parlamentario, mostrando que muy claramente que en realidad no les importa lo que necesita y demanda la ciudadanía, que lo único que quieren es hacerse del poder para sus inmunidades y sus negociazos, y que además se mantuvieron en silencio, que fueron por lo tanto cómplices del terrible abuso policial ¿no? En el marco de las protestas de las últimas semanas, que acabó con la vida de dos jóvenes, Breno, de 22 y de 24 años, que estaban protestando defendiendo la democracia. Esto en un contexto en el que lamentablemente, y a pesar de que gracias a la movilización ciudadana hemos logrado que se instale un gobierno transitorio, un gobierno de emergencia, con gente que por lo menos no está involucrada en procesos de corrupción y que no participó del golpe, lamentablemente, a pesar de eso, hoy día nuevamente en el contexto de la movilización de trabajadores de la agroexportación que son terriblemente explotados por sus jefes, hemos visto nuevamente represión, abuso policial y nuevamente se ha perdido la vida de un joven de apenas 20 años. Esto, lamentablemente, en el caso peruano, no son casos aislados. En los últimos años hemos tenido varios episodios de conflicto social, de movilizaciones ciudadanas que fueron duramente reprimidas y en las que se perdieron valiosas vidas humanas. Asesinatos que hasta hoy están en total impunidad. Por eso una de las demandas de la ciudadanía y de los jóvenes en particular en las últimas semanas es la de una reforma policial, ¿no? Que permita que se investigue y se sancione a los responsables de este tipo de abusos, que derogue una serie de leyes que criminalizan la protesta y que le dan potestad a la policía para abusar del uso de la fuerza de manera totalmente desproporcionada, ¿no? Pero también exigiendo que se forme a nuestra Policía Nacional con un criterio de defensa de la democracia y de los derechos humanos, cosa que creo que es porque no podemos seguir perdiendo vidas en este ni en ningún otro contexto, ¿no? Y por eso también estamos reconocidos con la comunidad internacional que ha estado vigilante respecto a lo que pasaba en el Perú, denunciando también estas vulneraciones a los derechos humanos que ojalá no queden en la impunidad. En todo caso, vamos a trabajar arduamente para que esto no ocurra. Verónica, la ultraderecha peruana, el fujimorismo, va a estar representado en las elecciones y complemento con una pregunta de una espectadora. Lourdes Nun, ¿cómo encarar la campaña electoral de la derecha que ya empezó a vender el concepto de actos de terrorismo y no al comunismo? Sí, digamos, el fujimorismo como organización política sigue estando representado, va su candidata, ¿no? La señora Fujimori va a volver a participar a pesar de que está siendo procesada por delito de lavado de activos y corrupción, caso que debería resolverse o por lo el juicio debería iniciarse prontamente. Sin embargo, creo que a estas alturas del partido lo que toca es que sea el pueblo peruano con su decisión y su voto soberano el que sancione al fujimorismo, que de hecho ya pasó de un 30% de aprobación sostenida que tuvo en los últimos años a estar por debajo del 10% y ya raspando el 5%, ¿no? Con lo cual ha reducido enormemente su nivel de presencia, ¿no? En la escena política nacional, aunque aún sigue vigente. Pero hay que señalar que además del fujimorismo como expresión partidaria, hay otros, ¿no? Fujimorismos representados por otros candidatos que defienden, ¿no? Agendas conservadoras, autoritarias, que defienden el modelo económico neoliberal a pesar de la crudeza con que se ha develado lo perverso que es este modelo y cómo ha dejado morir a miles de peruanos durante la pandemia, ¿no? Y claro, uno de los desafíos que se nos presenta
y digamos, a nivel de América Latina, creo yo, ¿no? Tiene que ver con que cierta derecha, ¿no? Cierta ultraderecha conservadora no tiene ningún reparo en ¿no? volver al golpismo o a las acciones violentas para poder hacerse del poder. Lo hemos visto hace algunos años en Paraguay, luego en Brasil, ¿no? Con estos golpes parlamentarios, y más recientemente en Bolivia, ¿no? Donde muy claramente se usó la violencia, y recientemente, bueno, aquí en el Perú, con este golpe que se dio hace algunas semanas, acompañado de esta brutal represión policial, ¿no? Entonces, eso es algo que nos preocupa, esta absoluta irresponsabilidad y ejercicio de la violencia por parte de estos sectores, y por otro lado, su capacidad de mentir y difamar sin ningún reparo, ¿no? Y evidentemente, como lo decía la persona a la que leíste hace un momento, recurriendo, ¿no? A estas estrategias de descalificación y estigmatización de quienes queremos un cambio, tildándonos de violentistas o terrucos, como se dice aquí, cuando ellos son los que propician la violencia, ¿no? Cuando ellos son los que quieren ¿no? infundir miedo, odios, ¿no? Para poder dividir a la gente, para poder asustarla y poder controlarla. De nuestro lado, y felizmente la movilización ciudadana y los jóvenes en particular en las últimas semanas han ido tomando conciencia, ¿no? de este estratagema, de esta manera perversa, ¿no? de pretender estigmatizar a la gente, de pretender de pretender sembrar el miedo y el odio, pero ciertamente es una estrategia que en algunos sectores funciona, ¿no? Funciona, y va a ser un desafío para nosotros poder contrarrestar sus campañas de mentira, ¿no? En particular en las redes sociales, donde ciertamente tienen cierta capacidad de despliegue, ¿no? Y a fuerza de repetición, algunas mentiras lamentablemente se terminan instalando. Nos tocará a nosotros entonces recorrer el país con nuestra verdad y dialogando con la gente directamente. Verónica, ¿ya está claro quién es el principal candidato de la derecha? No, creo que es algo que está aún en disputa. Probablemente ya hacia febrero, ¿no? del próximo año el panorama electoral se haya aclarado un poquito más, ¿no? Pero seguramente quedará finalmente en la escena un candidato de derecha más conservadora y autoritaria, ¿no? Y un candidato de derecha más ¿no? amigable, de buenos modales, pero que finalmente propondrá la continuidad, ¿no? Que fue un poco, aunque con diferencias, ¿no? Digamos, el dilema que se le planteó al pueblo peruano en el 2016, cuando tuvimos que elegir en segunda vuelta entre dos derechas, ¿no? La derecha fujimorista, mafiosa, ¿no? heredera de una dictadura brutal que le hizo tanto daño al país, y una derecha, ¿no? que se arropaba en eficiencia tecnocrática, pero que finalmente resultó siendo igual de corrupta, ¿no? Y que también le hizo muchísimo daño al país. De hecho, el señor Kuczynski tuvo que terminar renunciando, ¿no? a la presidencia por la movilización ciudadana, precisamente porque, además de las denuncias de corrupción que tenía en su contra, se atrevió a indultar al dictador Fujimori, ¿no? Sin ningún tipo de mea culpa de su parte, sin ningún tipo de pedido de perdón, ¿no? Entonces, creo que los peruanos también hemos ido aprendiendo las lecciones, ¿no? De cómo finalmente quienes bajo la apariencia, ¿no? de democracia y de eficiencia tecnocrática, finalmente terminan siendo igual de nefastos para nuestro país, en la medida en que prefieren mantener el statu quo y prefieren mantener los privilegios, ¿no? de los grupos de poder en perjuicio de las mayorías abandonadas a su suerte en la precariedad. Además del proceso constituyente, ¿cuáles son los puntos centrales de la plataforma de su candidatura y de la coalición Juntos por el Perú?
Como te decía hace un momento, nosotros queremos reivindicar la necesidad de un Estado fuerte, moderno, eficiente, que pueda, por un lado, garantizar los derechos fundamentales que hoy no están garantizados para los peruanos. Salud, educación, vivienda, que es un derecho que estuvo reconocido en la Constitución del 79, pero que Fujimori eliminó de la actual Constitución, con lo cual estamos sometidos al chantaje, a la extorsión de los traficantes de terrenos o de las grandes agencias inmobiliarias. Reivindicamos también la necesidad de un Estado fuerte que sea capaz de planificar el desarrollo nacional, de promover, de apoyar ciertos sectores estratégicos de la economía, contrariamente a lo que nos acusan, ¿no? O achacan nuestros adversarios. Nosotros no estamos planteando estatizar nada por el estilo, sino simplemente poner orden en la casa, determinar qué sectores son estratégicos y necesitan apoyo del Estado, poner reglas de juego claras en el sector privado para que no se cometan abusos, para que no hayan monopolios u oligopolios que concentren poder en el mercado y por lo tanto pongan los precios y las condiciones que les dé la gana. Y cuando hablo de promover sectores estratégicos, estoy pensando, por ejemplo, en la agricultura, que en nuestro país ocupa cerca del 30% de la población económicamente activa, ¿no? Ese es el promedio nacional. En regiones como la mía, el Cusco y otras regiones del sur ocupa el 30, 40 y hasta el 60% de la población económicamente activa, y es un sector que ha sido completamente abandonado por el Estado en los últimos años, inclusive en la pandemia, a pesar de que fue la agricultura familiar la que nos permitió alimentarnos y subsistir. Ese nos parece un sector estratégico que tiene que ser apoyado de manera decidida, y por eso hemos planteado la necesidad de una segunda reforma agraria, ¿no? Haciendo alusión a la que se dio hacia los años 70, 60, 70, pero planteando ahora la necesidad de que el Estado acompañe a este sector con políticas públicas en torno a mejorar la capacidad de riego, garantizar asistencia técnica, un programa nacional de compras públicas, ¿no? Para impulsar este sector. Hemos planteado también la necesidad de recuperar la soberanía sobre nuestros recursos, porque como te decía, tenemos, por ejemplo, en el Cusco, en mi región, una de las principales reservas de gas de América Latina, pero que se viene explotando desde hace 15 años, pero del cual no vemos ni gozamos una sola gota los pueblos del sur, porque todo se lo llevan afuera, a Europa y hasta Asia, ¿no? Y nos parece fundamental que esos recursos beneficien primero a nuestro pueblo. Perdóname, no te oí. ¿Esas empresas son privadas? Sí, todas empresas transnacionales, aunque algunas de ellas son estatales, caso de las empresas chinas, ¿no? Cosa que es curiosa, porque nuestra derecha se le pone los pelos de punta cuando hablamos de la necesidad de que el Estado participe, ¿no? O promueva determinados sectores estratégicos de la economía, como lo sería el sector energético, por ejemplo, pero no tiene ningún problema cuando son empresas estatales de otros países las que hacen sus inversiones aquí, ¿no? Demostrando una clara contradicción, ¿no? Lo importante finalmente, porque tampoco se trata de excluir al sector privado, sino de tener una alianza con ellos, pero en la que el Estado ponga reglas de juego claras. De lo que se trata es de que esos recursos beneficien primero al pueblo peruano, ¿no? Y permitan un desarrollo sostenible para todas y para todos. Y luego hay otros temas, Breno, que son importantes, particularmente en estos nuevos tiempos, que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático y la manera tan dura como está golpeando a nuestros pueblos ya de manera muy concreta. Hoy, por ejemplo, en la Sierra del Perú hay una grave sequía, las lluvias que deberían haber llegado en noviembre están demorando, ha habido heladas, incluso miles de campesinos están a punto de perder sus cultivos, y esto nos plantea la necesidad de políticas serias, sostenidas, de adaptación, mitigación frente al cambio climático, y también de gestión eficiente de nuestro territorio, ¿no? Y ahí tenemos un desafío común con Brasil, Breno, que es la gestión y la protección de nuestra Amazonía, que en los últimos años está sufriendo una deforestación voraz que está generando a su vez incendios recurrentes, ¿no? Y sucesivos
que amenazan, ¿no?, la vida de la Amazonía, que es este pulmón que nos da oxígeno a nuestros países y al mundo, que hay que proteger si es que no queremos dejar sin aire a las generaciones futuras. Hay una pregunta de Luzinete Faria Alves. Verónica, me gustaría saber cuál es tu propuesta en el plan de gobierno sobre la política pública de protección integral a las mujeres y sus niños. Precisamente por el hecho de que en el Nuevo Perú y Juntos por el Perú hay un activismo de mujeres y feministas muy importante, para nosotros este es un tema fundamental, que tiene que ver con una agenda integral que va desde garantizar la participación política de las mujeres, que aún hoy seguimos estando a la cola, ¿no?, de la participación política, a pesar de que recientemente hemos logrado con muchísimo esfuerzo que se apruebe una normativa que exige la paridad, ¿no?, una representación igual de hombres y mujeres en las listas de candidatos, pero todavía estamos subrepresentadas, sobre todo en los niveles locales y regionales. Entonces, que vaya desde la participación política hasta los derechos sexuales y reproductivos, y ahí hay que señalar, Breno, que la pandemia también en el Perú, como en varios países de América Latina, ha mostrado cuán grave y dolorosa es la realidad, ¿no? Porque en plena pandemia, cuando se supone que las mujeres estuvieron en sus hogares, en el lugar que debería ser el más seguro para nosotras, las cifras de violencia y abuso sexual han sido dramáticas, y el número de embarazos no deseados producto de abuso sexual también es inadmisible, ¿no? En el caso peruano, este año, Breno, estamos contando 20 niñas menores de 10 años que han resultado embarazadas como producto de una violación sexual y a las cuales se les está obligando a continuar con ese embarazo. Para mí constituye claramente una forma de tortura que no puede continuar más. Por eso es importante avanzar en el Perú, por lo menos a la despenalización del aborto en casos de violación sexual, más aún si se trata de niñas, ¿no?, menores de 10 años, en este caso, a las cuales no se les puede infringir este trato inhumano, ¿no? Y por supuesto necesitamos defender una educación que nos enseñe desde niñas y niños, desde pequeñitos, que hombres y mujeres somos iguales, una educación con enfoque de género, dicho sea de paso, no solamente en la educación básica regular, sino también que se traduzca en capacitación, campañas informativas y de sensibilización a todo nivel. Por ejemplo, a los operadores de justicia, ¿no? Porque son muchísimos los casos de jueces y fiscales que en lugar de defender a las mujeres víctimas de violencia, las revictimizan, ¿no es cierto? Les echan la culpa del abuso del cual fueron víctimas, ¿no? O de efectivos policiales que en lugar de acoger las denuncias por violencia, ¿no?, igual revictimizan a las mujeres. Y quiero alertar sobre esto porque, bueno, igual que en el caso de Brasil, aunque no está muy presente en estos momentos en la agenda, hace un par de años atrás los sectores conservadores sí hicieron una campaña muy intensa y sostenida para eliminar el enfoque de género de la política educativa, cosa que por supuesto sería imposible, ¿no? Y que nosotros sí queremos defender, porque creemos que en pleno siglo XXI las mujeres tenemos derecho a vivir, a trabajar, a caminar en la calle, a hacer política en igualdad de condiciones. Verónica, te pregunto sobre el tema de los pueblos originarios. ¿Eso es un tema tan fuerte en Perú cuanto, por ejemplo, en Bolivia? Sí, aunque nuestras organizaciones indígenas lamentablemente no tienen la fortaleza que quizás puedan tener en el caso boliviano, sí tienen una presencia importante. De hecho, hacia el año 2009-2010 sí lograron tener una presencia en el debate público y político, lograron que se dieran importantes avances en el reconocimiento de sus derechos colectivos, el reconocimiento, por ejemplo, del derecho a la consulta previa, que lamentablemente en los últimos años se ha convertido casi en un trámite administrativo, ¿no? Pueblos indígenas que lamentablemente, a pesar de sus enormes esfuerzos, además de protección de sus territorios y de nuestra naturaleza, de nuestros bosques, por ejemplo, han sido víctimas de represión, de persecución, de asesinatos,
a veces por parte del propio Estado y otras veces por parte de mafias, ¿no? Vinculados a la tala o a la minería ilegal, ¿no? Por eso para nosotros es fundamental que se reconozca y se garantice el derecho al territorio de los pueblos indígenas, su derecho a decidir, ¿no? Sobre qué actividades, qué tipo de desarrollo promover en esos territorios frente a la imposición extractivista a ultranza, que ya no da más, que es insostenible, ¿no? Con lo cual, no estamos diciendo que en determinados territorios sea aún pertinente y necesario desarrollar proyectos extractivos, pero no podemos seguir en esa lógica de manera arbitraria y desenfrenada, ¿no? Necesitamos además que se garantice políticas de salud y educación interculturales que puedan atender adecuadamente a los pueblos indígenas. Hemos visto en la pandemia, por ejemplo, Breno, la incapacidad absoluta del Estado de coordinar siquiera con los pueblos y organizaciones indígenas para llevar atención médica, ¿no? Durante la pandemia. Y fueron las organizaciones indígenas las que desde su autonomía y su experiencia en medicina tradicional tuvieron que encarar este desafío, y más bien en determinados territorios fue el Estado con sus programas de asistencia no consultos los que llevaron el coronavirus, ¿no? Por eso es fundamental desarrollar una institucionalidad en la cual los pueblos puedan participar. Es más, yo considero que ahora que se abre la posibilidad de discutir un proceso constituyente, le corresponde a los pueblos indígenas y originarios del Perú discutir si acaso el Perú debe ser reconocido como un Estado plurinacional, ¿no? Y que la institucionalidad traduzca, ¿no? Esta pluralidad. Ese es un debate que ciertamente tenemos que dar todos los peruanos y peruanas, y en particular las organizaciones y pueblos indígenas. Hay una pregunta de un espectador, Leonardo Prado, que incluso contribuye con el super chat. Él gustaría saber lo que hay en su programa sobre la cuestión de los indígenas aislados que viven en la frontera de Perú con Brasil. Él tiene la información de que esos indígenas están fugiendo de las madereras extranjeras que operan en Perú. Efectivamente, y durante la pandemia fueron también muy vulnerados, ¿no? Como te decía, por un lado, por los propios agentes del Estado que a veces en la mejor intención, pero por no dialogar y consultar previamente con las organizaciones indígenas que cuidan, ¿no? de sus hermanos que están en aislamiento voluntario, y por otro lado también por efecto de taladores ilegales o de quienes se dedican a la minería ilegal, han sido afectados, ¿no? Siempre hemos defendido y nos reafirmamos en ello de cara a este proceso electoral, en la necesidad de garantizar la intangibilidad de sus territorios. Ciertamente, Breno, en algunos casos esto resulta difícil y controversial, porque en varios de los territorios de estos pueblos en aislamiento hay un potencial para el sector, por ejemplo, de hidrocarburos, ¿no? Como es el caso de Camisea. Pero ahí tenemos que hacer el balance entre la vida, ¿no? Y el lucro. Y evidentemente la vida tiene que ser puesta por delante, ¿no? No podemos seguir depredando, lotizando la Amazonía como si fuera un territorio vacío, ¿no? Sin bosque y sin pueblos. Y aunque ellos no puedan participar en este proceso electoral, no deban hacerlo además, ¿no? Por la condición en la que autónomamente han decidido estar, nosotros tenemos que garantizar que sus territorios sean intangibles, ¿no? Y protegerlos de estas mafias que están avanzando muchísimas veces en complicidad con el Estado. Y ahí insisto, y también lo plantea en su pregunta, ¿no? Quien nos está acompañando, tiene que haber colaboración, cooperación con los 9 países amazónicos para proteger este territorio fundamental. Verónica, en Perú, desde el periodo fujimorista, hay miles de presos que vienen del Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru. ¿Hace parte de su plataforma de gobierno alguna solución a este caso de los miles de presos? Creo que hubo alguma interrupção. Aguardemos um pouco. Vamos aguardar um pouco, pessoal, que houve alguma queda dela. Ela vai voltar rapidinho.
Apenas um pouquinho de paciência, que às vezes isso acontece. Ela já está voltando. Vamos aqui aguardar só mais um pouco, que a produção do programa está providenciando o retorno dela. Não, ela ainda não voltou. Vamos aguardar só um pouquinho. O retorno deve acontecer a qualquer momento. Foi uma queda provisória aqui, eu acho. Vamos ver aqui o que se passa. Bom, pessoal. Parece que acabou a bateria do celular dela. Mas vamos aguardar aqui um pouquinho que ela se reinstale. Puxa vida. Mais um pouquinho, ela vai retornar. Vamos ter só um pouquinho de paciência. Mantenham-se conectados. Eu hablo también en español para que la gente tenga un poquito de paciencia, los espectadores, la gente que nos mira en ese momento. Verónica tuvo un problema con su celular, parece que la pila de su dispositivo se acabó, pero está tratando de volver, está tratando de retomar la conexión. Aguardemos un ratico, que Vero seguro que va a volver para que podamos concluir la entrevista. Eso a veces se pasa, ¿no? En el mundo de las virtualidades, todos nosotros dependemos de energía eléctrica. Verónica parece que está volvió. Listo. ¿Todo bien, Verónica? Hola, Beno. Sí, perdona, tuve un pequeño problema técnico con el celular y me conecté de la computadora. Perfecto. Estaba en la mano. No hay problema. Yo te preguntaba, repito la pregunta. Creo que tiene que cortar el micrófono mientras yo pregunto porque hay un eco. Bueno, yo te pregunto, está bien. Yo te pregunto, hay desde el periodo fujimorista muchos presos de las antiguas organizaciones guerrilleras de los años 90. Creo que miles de presos, ¿no? Del Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. ¿Usted cree que cabe a su eventual gobierno hacer algo a ese respecto? Hay que abrir el micrófono. Pero, listo. ¿Ahí me oyes? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, no, lo que decía es, lo que corresponde a un gobierno democrático es respetar sus derechos humanos y el curso de sus respectivos procesos judiciales y el cumplimiento de sus sentencias, ¿no? En realidad muchos de ellos ya están cumpliendo su condena y lo que toca es, en lo que corresponda, que se reincorporen a la sociedad, ¿no? Se reincorporen a la vida cotidiana y garantizar el respeto de sus derechos humanos, ¿no? Eso es lo que toca, ¿no? Y por supuesto, hacer un balance crítico, ¿no? Como país de lo que significó este duro periodo de la historia y reivindicar la democracia, el diálogo por encima de todo para resolver los conflictos que hay en nuestro país. El conflicto armado interno nos hizo muchísimo daño por efectos de la violencia subversiva y también por la violencia y el terrorismo de Estado, ¿no? De cuyo lado más bien muchísimos casos han quedado aún en la impunidad, ¿no? Muchos casos tienen aún que ser investigados y sancionados, entre ellos, por ejemplo, múltiples violaciones sexuales a mujeres, en particular campesinas, por efectivos de las fuerzas del orden del Perú, caso que aún hoy está en la impunidad. Perfecto. Aún sobre el tema energético, ¿ustedes proponen nacionalizaciones? Nacionalización, sí, en el sentido de que el Estado sea nuevamente soberano sobre esos recursos. Para empezar, en términos constitucionales y normativos, porque hoy la actual Constitución, ¿no? El marco constitucional establece que somos dueños de nuestros recursos mientras están en el subsuelo.
Y una vez fuera, por efectos de las concesiones a los privados, es el privado el que decide lo que hace con ese recurso y se lo lleva donde le da la gana. Eso explica por qué, Breno, a pesar de que tenemos reservas de gas en Cusco, en la Sierra Sur, o en Piura, en la costa norte, o en Ucayali, los peruanos no nos beneficiamos de ese recurso. Necesitamos recuperar esa soberanía para poder decidir dónde prioritariamente se destina ese recurso, y tiene que ser para el desarrollo nacional, ¿no? Y en segunda instancia, ahí donde el Estado decida soberanamente hacer un acuerdo con un privado, tiene que cobrarle el canon y las regalías correspondientes y los impuestos del caso, cosa que no ocurre particularmente, Breno, en el caso del sector minero, donde, fíjate tú, ha habido años en los cuales ha sido más lo que el Estado peruano les ha devuelto que lo que ha cobrado en términos tributarios por una serie de exoneraciones y conceptos de beneficios tributarios que hacen que al final el Estado peruano no recaude lo que debería recaudar. Te hablo, por ejemplo, de manera muy concreta del proyecto minero Las Bambas, que se encuentra en la Sierra Sur, en la región de Apurímac, ¿no? Que está en manos de una gran transnacional, una de las más importantes empresas de cobre del mundo, y que viene explotando el recurso desde hace varios años, pero que hasta el día de hoy no paga impuesto a la renta, por efecto de esta serie de beneficios y exoneraciones tributarias que tienen que cambiar en el marco de una reforma tributaria integral, porque las exoneraciones tributarias, no solamente a mineras, sino también a bancos, a universidades privadas, casinos y una serie de grandes empresas, o grandes empresas agroexportadoras también, por ejemplo, que no necesitan de esos beneficios tributarios, es insostenible, ¿no? Tiene que haber una reforma tributaria que anule la mayor parte de estas exoneraciones innecesarias, ¿no? Y que sea muy firme en combatir la evasión y la elusión, así como fiscalizar, ¿no?, a las empresas que tienen sus dineros en paraísos fiscales, cosa para lo cual también necesitamos cooperación entre países hermanos latinoamericanos en particular, ¿no?, para poder realmente garantizar que las empresas tributen lo que tienen que tributar. Y también hemos planteado la necesidad de que por lo menos, ¿no?, de manera excepcional, en una oportunidad y eventualmente hacia adelante, se cobre un impuesto a las grandes fortunas, a los multimillonarios del país, que en este contexto de crisis sanitaria y económica también tendrían que poner el hombro y contribuir para poder por lo menos fortalecer el sistema de salud. Y ese es un tema, además, que se está discutiendo, ¿no?, a nivel global y a nivel de la región, que creo que en el Perú también debemos poner en agenda, un impuesto a las grandes fortunas. Hay una pregunta de otro espectador, Luis Alberto Benevides, que contribuye también con el superchat. Vero, muchos venimos anticipando un autogolpe fujimorista del Bolsonaro que gobierna Brasil, pero no logró. ¿Esto podría ocurrir otra vez en Perú? La posibilidad de un golpe contra su gobierno. Como comentábamos hace un momento, Breno, lamentablemente estamos viendo cómo en el Perú y en América Latina, ¿no?, ciertos sectores de derecha, de ultraderecha, están reviviendo esas viejas prácticas que ojalá hubieran quedado en el pasado, ¿no? Golpes blandos, entre comillas, pero también golpes armados, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente, estas derechas son capaces de todo y de lo peor, incluso con altos costos en vidas humanas, como lo hemos visto en el caso de Bolivia. Y por supuesto tenemos que prepararnos para ese escenario, ¿no? Comprometiendo, involucrando de manera consciente, organizada y movilizada a la ciudadanía, al pueblo, ¿no? Que será pues el único garante de la legitimidad del futuro gobierno, ¿no? Y creo que esa es una lección importante, por ejemplo, en el caso boliviano, donde tuve la oportunidad, Breno, de estar hace algunas semanas para la toma de posesión de Luis Arce, donde se ve y se siente claramente cómo la victoria no ha sido solamente de Arce o del MAS, sino del pueblo boliviano, que en su conjunto se ha movilizado,
ha estrechado sus lazos de solidaridad, su nivel de participación, organización, desde las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, mineras, juveniles, que están defendiendo su proceso de recuperación de la democracia y de transformación. Lo propio tiene que ocurrir, bueno, en cada país y en el Perú en particular, ¿no? Por eso nosotros hablamos de la necesidad de este proceso constituyente, de esta convocatoria, ¿no? a la ciudadanía, al pueblo peruano en su conjunto para impulsar las transformaciones que nuestro país necesita. Ese referendo sobre la convocación de la constituyente que va a ocurrir junto con las elecciones presidenciales es un referendo oficial. Bueno, es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Hasta hace unas semanas atrás, digamos, la clase política tradicional decía que hablar de una nueva constitución era casi una barbaridad. La movilización ciudadana ha logrado poner este tema en agenda, ¿no? Como comentábamos hace un momento, la crisis política que empezó mucho antes de la vacancia, la manera como el Estado dejó en el abandono a las mayorías durante la pandemia, han confirmado, le han demostrado al pueblo peruano la necesidad de cambios de fondo. Y hoy sí, se habla mayoritariamente de la necesidad de cambios constitucionales. Ahora es cierto que hay ciertos sectores que plantean la necesidad de algunas reformas puntuales, ¿no?, a ese pacto constitucional, y otros que planteamos la necesidad de una nueva constitución como expresión de un gran diálogo nacional y de un nuevo pacto social que establezca las nuevas reglas de juego, pero también los nuevos valores que deben guiar nuestro país. Y nuestra propuesta, en vista de que hay debate, es que se le consulte al pueblo peruano para que soberanamente con su voto el 11 de abril, vía un referéndum, efectivamente decida si quiere o no una nueva constitución y seguidamente quién quiere que elabore esa constitución. Lo cierto, Breno, es que hoy por hoy el tema constituyente está en la agenda. De derechas y izquierdas y de centro, todos los candidatos y fuerzas políticas se han visto obligados a tomar posición. La mayoría de ellos, además, debo advertir, han cambiado de posición en las últimas semanas. Días atrás decían que de ninguna manera, y ahora han tenido que, ¿no?, modular su discurso y decir que efectivamente se necesitan cambios, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar junto a varios otros sectores para que efectivamente este 11 de abril tengamos la posibilidad, vía un referéndum, en una segunda urna, de decidir si queremos o no una nueva constitución, con la precisión de que de ninguna manera una nueva constitución debe ser construida, redactada por esta clase política, por estos, ¿no?, pseudo representantes que están de espaldas a la ciudadanía. Por eso va a ser fundamental también, junto con esa consulta, diseñar un mecanismo que permita la participación de todas las voces del Perú, de sectores campesinos, juveniles, estudiantiles, mujeres, feministas, para que sea esa ciudadanía la que construya ese nuevo pacto social. Si Verónica Mendoza sale electa presidente de Perú, ¿se acaba el Grupo de Lima, que hoy actúa en alianza con Estados Unidos contra Venezuela? ¿Cuál sería su política internacional? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, creo que en la práctica ya el Grupo de Lima ha quedado completamente deslegitimado, ¿no? Diría yo, incluso en cierto punto ridiculizado. Pero eso no basta, necesitamos reconstruir, fortalecer espacios de integración latinoamericana, de cooperación, recogiendo las lecciones del pasado, ¿no? Por eso me parece fundamental que desde Argentina o desde México, por ejemplo, se esté planteando, ¿no?, la necesidad de fortalecer estos espacios y además una agenda de cooperación concreta y urgente, Breno, en el contexto de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Se ha visto la necesidad de coordinar y cooperar en materia de industria sanitaria para poder garantizar, por ejemplo, que la vacuna no sea un objeto de competencia y de disputa entre países hermanos latinoamericanos, sino de cooperación, como lo han propuesto precisamente México y Argentina, para que todos nuestros pueblos puedan acceder a ella.
cooperación también en materia de gestión del territorio, y vuelvo al tema de la Amazonía, que insisto, no vamos a poder gestionar cada país por su lado si es que queremos protegerla de la deforestación y de la eventual sabanización, es decir, desaparición, ¿no? Necesitamos que haya políticas multilaterales que protejan este territorio. Lo propio en materia de defensa de derechos humanos, ¿no? Los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han sido muy golpeados en los últimos tiempos. Para nosotros son fundamentales, en muchas oportunidades han permitido defender y garantizar derechos de trabajadores, derechos de pueblos indígenas. Necesitamos de estas instituciones que emanan desde la soberanía de los estados, pero que también son fundamentales para garantizar los derechos de nuestros pueblos. Verónica, ¿cómo usted, de una forma sintética, se definiría ideológicamente? Bueno, Breno, mi corazón late a la izquierda. Soy de una izquierda que reivindica una agenda plural, diversa, como diversa es la humanidad, ecologista, feminista e intercultural, ¿no? Ecologista, feminista, intercultural y socialista, si se puede sintetizar así. ¿Estás optimista con las encuestas electorales? Necesitamos todavía de un arduo trabajo para poder recuperar la confianza de la gente en la política genuina, verdadera, la que busca el bien común, un arduo trabajo para articular a los distintos sectores que hoy están en la calle, que hoy manifiestan su indignación, pero también su esperanza, un arduo trabajo para impulsar este proceso constituyente, pero sí, creo que hay una oportunidad histórica hoy en el Perú de avanzar hacia un nuevo pacto social. Además, Breno, el 2021 vamos a conmemorar el bicentenario de nuestra independencia. Ciertamente una independencia trunca, ¿no? Con una república que deja a amplios sectores de la ciudadanía sin voz, sin representación, en la marginalidad, pero que precisamente necesita de ese nuevo pacto social para consolidar una nueva y definitiva independencia, ya no solamente del poder colonial, sino también independencia de la corrupción, del entreguismo, de la violencia, del machismo, para poder avanzar sobre la base de nuevos valores de solidaridad, de igualdad, soberanía y justicia. Unas preguntitas bien rápidas para que acabemos esa entrevista que estoy seguro ha traído muchas informaciones para nuestros espectadores. Equipo de fútbol. El Cienciano del Cusco, el papá. Aunque bajó de división hace poco, pero ahí estamos, poniéndole fuerza. ¿Cómo se llama el equipo? Cienciano. Eso yo no conocía, y acá es el país del fútbol. Un libro inolvidable. Yo soy fan de Julio Ramón Ribeiro y sus cuentos, autor peruano maravilloso. Una canción preferida. Uy, qué difícil me la pones. Una canción preferida. Bueno, ahorita se me viene a la mente un guainito del Cusco, Arbolito de Manzano, quizás porque extraño también mi tierra y mi familia. ¿Sabes cantar? Canto, pero canto mal, pero canto, claro. Un pedacito de la canción para que la gente la conozca. Ay, no, eso es muy difícil. Te canto más bien Sacsayhuamampi, que es también del Cusco, que es otro guainito también de la nostalgia. Sacsayhuamampi es Sacsayhuamampi, pucuy pucuy chay, mayamanta, cangi wakanki. Sacsayhuamampi, pucuy pucuy chay, mayamanta, cangi wakanki. Bueno, un poquito desafinado, pero más o menos así da el guainito de mi tierra. Una película marcante. Es que ya no veo tele, veo solo dibujos animados con mi hija. Últimamente hemos visto mucho a Hayao Miyazaki, ¿no? Princesa Mononoke, no sé, esas son las que se me vienen a la mente. Mi hija es la que acapara la televisión.
un evento, un acontecimiento histórico en lo cual te gustaría ter participado. Un acontecimiento histórico del pasado. Sí, en lo cual te gustaría ter participado. Mira, hace poco, el 4 de noviembre, estuvimos en las provincias altas de Cusco, en Tinta, Tungazuca y Anaoca, donde se inició la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Claro, eran tiempos muy duros para las mujeres en particular, pero vaya que sí, hubiera sido épico participar de ese proceso del primer grito de independencia de América Latina, que hoy tenemos la tarea de reivindicar y continuar. Un ídolo político. No soy de tener ídolos políticos, soy de defender procesos colectivos y horizontales. Permíteme esa respuesta un poco evasiva, pero es real, es real. Está bien. Verónica, yo quería agradecer muchísimo por tu participación en nuestro programa. Creo que fue, además de muy entretenido, muy informativo para todos que pudieran asistir y que lo irán a mirar en los próximos tiempos, porque sigue en el YouTube y en el Facebook. Y quiero te desear, además de agradecerte, quiero desearte muy, muy buena suerte en la campaña electoral en Perú, y ojalá, aún dentro de tus 40 años, volvamos a entrevistarte ya como presidenta de la República de Perú. Muchas gracias a ti, Breno. Mil disculpas por los imprevistos técnicos, lo lamento mucho, pero bueno, espero que igual hayamos podido responder algunas de las inquietudes sobre lo que pasa en el Perú, sobre lo que proponemos como Juntos por el Perú, y claro, con todo gusto, atenta para una próxima conversación mientras aún tenga 40. Terminamos assim mais uma edição do programa Sub-40, que hoje entrevistou a candidata da esquerda peruana à presidência da República, Verônica Mendoza. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nessa noite, em especial quem formulou questões, quem contribuiu com o Superchat ou quem se tornou membro do canal do Opera Mundi no YouTube. Peço desculpas àquelas perguntas que não puderam ser lidas por falta de tempo. Nosso programa é sempre calculado para durar 1 hora. Nós voltaremos a nos ver com mais uma edição do programa Sub-40 na próxima quinta-feira, dia 10 de dezembro, quando entrevistaremos outro personagem internacional. Entrevistaremos o candidato da esquerda equatoriana à presidência da República daquele país. O Equador terá eleições em fevereiro do próximo ano. Iremos entrevistar a Andrés Arauz na próxima quinta-feira, candidato apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa. Muito boa noite e até a próxima quinta. Um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.